que diga que emigrar es fácil realmente te está mintiendo. Hoy tendremos el honor de escuchar a Maga, una artista venezolana en Leipzig cuya historia y talento nos inspiran. A través del arte, Maga transforma los desafíos de la migración en un mensaje de esperanza, resiliencia y crecimiento. Acompáñanos a escuchar esta emocionante historia. Bueno, mi nombre es María Gabriela Rodríguez, conocida en las redes como Maga, Piso, la voz, que me pueden encontrar así en todas las redes sociales, y tengo 7 años aquí en Alemania. Llegué en octubre del año 2017, casi finalizando el año. Y bueno, básicamente lo que me motivó a venir a Alemania, no me lo vas a creer, ¿no? Pero en principio, bueno, ya desde el 2015 comenzaba la situación en Venezuela un poco a recrudecer, y nos pasaron a mi familia y a mí pues 2 eventos importantes, ¿no? Y eso hizo que pensáramos en la posibilidad, pero urgente, de salir de Venezuela. No sabíamos muy bien a dónde queríamos ir. Lo que teníamos claro era que no nos queríamos quedar en Latinoamérica porque pensábamos que de una u otra manera en algún momento la situación en Latinoamérica podía ser la misma que la de Venezuela. Entonces dijimos, bueno, si vamos a dar un paso bien grande, que es abandonar tus raíces, tu espacio, tu vida en general, bueno, vamos a dar el gran salto. Y entonces comenzamos a contemplar Europa. Y cuando pusimos en el mapa Europa, pues acuérdate que cada familia tiene un contexto. Y en mi contexto, con mi mamá enferma, 2 niñas que en ese momento no podían trabajar, la grande se iba a Estados Unidos y no a Europa, yo decía, bueno, tengo que buscar un país que de alguna manera me brinde ayudas también sociales para yo poder apoyarme, por lo menos en un comienzo, por la situación de mi mamá y mis niñas, ¿no? Y en ese contexto vimos que Francia era una opción y que Alemania era otra opción, ¿no? Entonces venía la pregunta, ¿y entre Alemania y Francia cuál decidimos? Y no me lo vas a creer, esto está en un video casualmente que también pueden encontrar en YouTube, de un joven venezolano que tiene un canal de YouTube que se llama venezolanos exitosos o venezolanos en el exterior. Te lo puedo dar después para que lo coloques en la descripción. Y decidí con una moneda. Recuerdo que en ese entonces, sí, yo fui a comprar el ticket, ¿no? Un amigo tenía una agencia de viajes y le digo, mira, voy a ir para allá, necesito que me prepare 4 tickets, ¿ok? Pero ¿para dónde? Eso lo hablamos ahora. Y cuando llegué, recuerdo que me fui con un amigo, y cuando llegamos ya a la agencia de viaje, mi amigo me pregunta, finalmente, ¿a dónde voy a imprimir los tickets? Y yo le digo, espérate un momento, y le digo al amigo que me acompaña, le digo, ¿tienes una moneda? Y el señor de los tickets me dice, no me vas a decir que tú vas a decidir algo tan vital, tan importante como una moneda, ¿no? Para eso no estás pidiendo la moneda. Y yo, sí, para eso es. Entonces el chico me da la moneda y yo le digo, mira, si sale cara es Alemania, si sale escudo es Francia. Y así hice. Tiré la moneda y salió cara, y le dije al dueño de la agencia de viajes, le dije, prepara 4 tickets para Alemania. Y él todavía me pregunta, ¿es en serio que tú vas a definir con una moneda el destino al que te vas? Sí, absolutamente segura. Y así fue. Entonces, bueno, quizás a la gente le pueda parecer que eso fue hasta irresponsable, ¿sabes? Porque una decisión de esa magnitud normalmente no lo decides así. Sin embargo, mi urgencia era tal de salir en ese momento de Venezuela, porque estaban en riesgo muchas cosas, que quizás un poco apoyada en la fe, apoyada en ese positivismo que siempre me caracteriza, de pensar, es que no importa el lugar, es que donde yo me vaya sé que me va a ir bien, porque es un tema de actitud. Yo al principio pensaba, o mi expectativa siempre fue, nada, sé que no va a ser fácil, porque nunca se comienza de cero, porque vienes ya con una experiencia previa, pero indudablemente es un comienzo, y todos los comienzos son difíciles. Y en un país donde además las costumbres son radicalmente opuestas a las de Venezuela, no te ayuda el tema del idioma, vienes a aprender un idioma, que por cierto vale la pena aquí rescatar, que ese famoso dicho que nosotros en Venezuela siempre decimos, que el oro viejo no aprende a hablar. Mira, yo emigré con 43 años para 44. Hoy en día tengo 51 años y te puedo decir que ya hablo. No, a lo mejor no hablaré perfecto, pero
lo hablo fluidamente y he trabajado y me desenvuelvo. Entonces, yo creo que es un poco este tema de migración cuando tú lo ves en retrospectiva, a pesar de que es un tema muy duro, porque te enfrentas a muchos desafíos. No es lo mismo emigrar solo que emigrar con familia, no es lo mismo emigrar joven que emigrar ya con cierta edad, pero indudablemente siempre hay desafíos que vencer. Yo creo que el tema migración al final es un tema que da para mucho, es un tema muy nutrido, porque al final hay un aprendizaje. Antes de dar ese gran paso de emigrar, seguramente todos tuvimos sueños y expectativas. ¿Qué imaginabas? Fíjate, en Venezuela nosotros no estamos muy familiarizados con el tema de Alemania más que la colonia Tovar. No es como, por ejemplo, ni siquiera con el idioma, no es ni siquiera como con el inglés. Sabes que uno desde primaria uno se familiariza con algunas palabras en inglés. Eso no pasa con el alemán. Mi expectativa era, en principio, de mucho miedo, de mucho temor a lo desconocido. No sabía cómo nos iba a ir, pero sabía que yo iba a hacer todo lo posible porque nos fuera bien. Sabía que contaba con mi actitud, que contaba con mi positivismo, que contaba con mi fe en Dios, pero indudablemente hay una realidad que no dependía de mí. Porque además, una cosa es cuando tú viajas o emigras por razones de estudio y vienes con una visa de estudio o de trabajo, o vienes por amor y te vas a casar con alguien, y otra cosa es cuando tú emigras por asilo. Entonces, cuando ya tú te entregas a un país y la responsabilidad es del país y tú no puedes controlar ese proceso porque tienes que esperar que el proceso pase y esperar fervientemente si la respuesta va a ser positiva, si va a ser negativa, plantearte, ay, si es negativa, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Cómo me regreso? ¿A dónde me regreso? Por lo general, cuando tú decides emigrar, o vendes todo, que fue mi caso, y yo siempre he hecho broma porque digo, si yo quisiera regresarme a Venezuela, no tengo ni siquiera un colchón donde dormir. Yo salí de todo. Entonces, no es fácil en ese contexto, ¿no? De manera que mi expectativa era, bueno, vamos a ver qué pasa, yo voy a dar todo de mí para que las cosas salgan bien. Sí fue muy importante sentirme abierta a recibir y a flexibilizar. No imponer, no, bueno, es que yo llegué aquí y el país tiene que adaptarse a mí. No, yo soy la que tengo que adaptarme, porque en todo caso yo fui la que decidí venir para acá. No fue Alemania que me dijo, vente, que te estamos esperando. Yo fui la que decidí venir y entendía perfectamente, quizás en la madurez también de una mujer de 43 años, con una familia a cargo, con una mamá que no hablaba español, que no hablaba alemán, entonces yo tenía que ser la cara y la portavoz de esa familia. Y paralelamente tenía a mi hija mayor en Estados Unidos. Entonces, para mí fue muy importante, pero muy importante estar abierta al proceso, estar abierta a recibir, a aprender, a flexibilizar y a entender, hey, estás comenzando, vienes con una experiencia, vienes con un paquetico debajo del brazo, pero tienes que entender que no va a ser fácil, pero ábrete y recibe, aprende, escucha. Eso fue para mí sumamente importante. Cuando llegaste a Alemania, ¿cómo viviste ese primer encuentro con una nueva realidad? ¿Hubo momentos en los que sentiste un duelo por lo que dejaste atrás o un choque emocional al adaptarte? Yo creo que todos pasamos por un duelo migratorio. No es fácil, ya como te lo comenté, no es fácil cuando tú emigras joven, a lo mejor no has hecho mucho en tu país, a lo mejor no tienes familia, a lo mejor no tienes hijos. No es lo mismo cuando tú emigras, como en mi caso, una mujer ya adulta que había hecho muchísimas cosas en Venezuela, que abandoné muchas cosas en Venezuela, y ese duelo migratorio yo creo que a lo mejor no lo tienes al instante que llegas, porque entre el shock de lo nuevo, lo desconocido, todo lo que significa el proceso de emigrar, a lo mejor de momento no lo tienes, pero no pasa mucho tiempo hasta que tú caes como en esa realidad. Hey, ¿dónde estoy? Sí me llegó a pasar que de repente amanecí en las mañanas y yo abría los ojos y yo, ya va, y me tardaba como segundos, como nanosegundos, como entender que ya no estaba en mi cama, en mi cuarto, en mi espacio, en mi país, ¿no? Pero bueno, ese duelo pasa, ese duelo de alguna manera se supera.
¿Cómo se supera? La única persona que lo puede hacer y lo puede decidir eres tú. Si tú decides quedarte allí pegado y querer engancharte a lo que era tu vida y no entender que somos agentes de cambio, que la vida es dinámica y que hoy tienes una realidad y que mañana la realidad puede cambiar y que la realidad puede cambiar en segundos, ahí te vas a quedar enganchado. Y te vas a quedar enganchado en un sentimiento que probablemente no sea ni tan bueno, a lo mejor es un sentimiento de tristeza, de melancolía, pero la vida no espera por ti. La vida continúa y tú eres el que tienes que, sobre la marcha, darle y encarrilarte a lo que es tu nueva vida. Al llegar a Alemania, ¿cuáles fueron esos retos que marcaron profundamente el inicio? ¿Qué desafíos enfrentaste al adaptarte a un lugar completamente nuevo, lejos de familia? ¿Y cómo impactaron en tu proceso personal y emocional? Mira, cuando yo llegué en el 2017 era otra situación muy distinta a la que hay hoy en día, ¿no? Cuando yo llegué éramos muy pocos venezolanos, muy pocos. Recuerdo que uno de los refugios a donde nos enviaron éramos 12 venezolanos nada más. Y dentro de esos 12 habían familias, ¿no? O sea que realmente podíamos hablar como de 4, 5 familias, entre las cuales en total sumábamos 12 personas. Eso era todo lo que había. Creo que Alemania no tenía ni siquiera mucha experiencia en aquella época con el tema migratorio, específicamente de Venezuela. Recibí apoyo, indudablemente. Creo que a pesar de que el proceso es duro, no es fácil, pero al mismo tiempo el sistema te brinda apoyo. Ya solamente el hecho de que te brinden un sitio donde tú estar, que tengas comida, que tengas aunque sea mensualmente una mesada, ya eso es apoyo y ya eso es bastante para el que está emigrando. Sí tuve muchos desafíos al principio. El primer desafío creo que fue el idioma, ¿no? Porque digamos que la comunicación es una de las primeras necesidades del ser humano. Si tú le quitas al ser humano la posibilidad de comunicarse, lo anulas. Y al anularlo vienen distintas emociones, ¿no? Entonces ese fue el primer desafío. En aquel entonces me ayudaba con el inglés, pero entonces no todo el mundo hablaba inglés o no querían hablar inglés. Pero bueno, digamos que eso fue un desafío. Es toda una historia aprender este idioma, ¿no? Pero se logra, al final se logra. Y siempre hoy en día cuando hablo con gente que se desespera porque no lo aprende, le digo, mira, todo en la vida tiene un proceso. Y tú no puedes pretender que en 2 meses, 3 meses, hables fluidamente un idioma con el que nunca tuviste contacto. Se aprende. Al final, Alemania tiene más de 80 millones de habitantes. No sé exactamente el número de extranjeros, pero al final todos los extranjeros terminan hablando alemán. Unos mejores, otros peor, otros mejor gramaticalmente, pero al final todo el mundo logra comunicarse. Entonces yo decía en aquel entonces que tienen otras personas que no tenga yo. Nada, voluntad, hay que estudiar y punto. Y así fue un proceso. Quizás para mí lo más difícil en todo este proceso, por supuesto, además de abandonar mi país y abandonar los familiares, es que mi mamá muere aquí. Yo llego con mi mamá y nosotros llegamos en octubre del 2017 y mi mamá muere en febrero del 2019. Y estuvo 2 meses y 17 días hospitalizada, durante los cuales fue operada 5 veces. Fue un desafío enorme, porque primero es ver que la que se está muriendo allí es tu mamá. Yo soy médico y sabía perfectamente a lo que iba y lo que estaba pasando. Y enfrentarte a la muerte no de cualquier persona, de tu mamá, esa persona que ha estado contigo toda la vida, fue difícil, honestamente. Pero bueno, quizás eso me dio otras herramientas, aprendí otras cosas. No fue fácil ni siquiera ir a una funeraria y decir, mire, necesito una urna, porque en ninguno de los cursos de alemán que haces recibes un vocabulario de funerarias, de cementerios, etc. Entonces fue un desafío también. Y luego enfrentar el duelo emocional, ¿no? Que implica perder a tu mamá en este contexto, de sentirte extranjera, de no tener a tu familia más que a mis hijas, pero yo más bien tenía que ser apoyo de mis hijas, porque en ese entonces las gemelas, que fueron las con las que yo me vine, tenían 10 años. Entonces yo más bien tenía que ser el apoyo de ella, el apoyo de mi hija que se vino de Estados Unidos y el apoyo de mi hermano que estaba en Venezuela. Entonces fue un desafío enorme, y 2 años, 1 año y piquito después muere mi hermano también. Entonces no ha sido fácil, definitivamente no ha sido fácil.
Descubrimos tu increíble talento musical a través de las redes sociales. Cuéntanos, ¿cómo nació tu conexión con la música? Tengo 43 años en la música. Yo comencé a los 9 años de edad y tengo 51. Y bueno, he pasado por muchas cosas, ¿no? O sea, primero comencé siendo cuatrista, luego guitarrista, después fui profesora de guitarra y luego descubrí que me gustaba cantar. Y cuando lo descubrí dije, no toco más. Y entonces, bueno, me dediqué a cantar y bueno, han sido muchas las cosas que he hecho en la música. Comencé ganando festivales, después cuando entré a la universidad gané el Festival de la Voz Josevista, que es un festival que hace la Universidad Central todos los años. Yo lo gané en el 97, luego gané el Festival de la Voz Nacional Médica, me dediqué a grabar jingles comerciales para radio y para televisión, hacía conciertos, presentaciones, canté con la rondalla venezolana. En los últimos tiempos, antes de venirme para acá, canté con la rondalla venezolana en varios conciertos. Y hoy en día, pues nada, en ese crecimiento que uno tiene como emigrante, que indudablemente al final tienes un crecimiento enorme, dije, bueno, ¿por qué no? Mientras tenga el talento, ¿por qué no explotar, aunque esté en un país distinto, por qué no explotar algo que es un talento que papá Dios me dio? Entonces, bueno, pues nada, de hecho el 21 de febrero del año que viene voy a hacer un concierto al que espero con mucho cariño que los venezolanos asistan porque lo hemos preparado con músicos en vivo, somos 6 músicos en escena y he preparado el repertorio con 5 temas que van a iniciar el concierto que nos van a conectar con Venezuela. Y luego voy a hacer un recorrido con todo lo que yo he hecho en el bolero, bolero son y luego voy a cerrar con los temas míos que he compuesto. Así que bueno, eso es el 21 de febrero del 2025. En la página de akpisoevents.eu. Toda esa promoción, toda esa información te la voy a dejar para que la puedas colgar en la información del post. Lo pueden comprar online. Y siempre les digo a mis seguidores en mis redes, si estás aquí en Alemania y quieres que de repente nos encontremos, nos tomemos un café y de paso compras la entrada, me escribes. De mi pasado